Capítulo 14. A lo largo de las siguientes semanas, Alexa se dedicó a restablecer la comunicación vía mail con el resto de focos de sublevados del mundo exterior, una red de personas a las que Thomas denominaba conectados y que había creado a lo largo de los años mientras viajaban de un lado a otro, rehabilitando cuantos servidores de Internet podía y que se alimentaban mediante unos pequeños paneles solares supereficientes que casi no necesitaban mantenimiento. A estos conectados les regaló los portátiles que iba localizando en la ciudad derruida de turno y les explicaba cómo funcionaba Internet y un sistema de comunicación bastante eficaz denominado correo electrónico. El sistema de comunicación que consiguió crear era enorme. Llegó a conectar a gente de todo el continente, pequeños reductos de supervivientes que juntos formaban una considerable comunidad de subversivos. Además, Alexa aprovechaba para navegar por aquel mar de información que era Internet en busca de más contenidos relacionados con la era pre-Iris. Aunque la conexión en el interior de los túneles resultaba bastante precaria, la pericia de Jack y la intuición de 270 pudieron ayudarla a la hora de aumentar la velocidad de conexión, implementando todo tipo de sistemas de soporte que incrementaron la potencia. Fue navegando por la red como descubrió que, al contrario de lo que habían estudiado en clase de historia, hubo una gran oposición inicial de algunos sectores a la implantación del sistema Iris. De todas formas, su principal búsqueda era todo lo relacionado con contenidos informáticos y programación, para lo cual le fue de especial utilidad aquel lugar llamado YouTube. Allí pudo localizar todo tipo de vídeos explicativos denominados tutoriales, aunque tenía que ir con especial cuidado a la hora de buscar contenidos. El cansancio acumulado provocaba que, en cuanto bajaba la guardia, derivara hacia otras temáticas y se distrajera visionando cosas mucho más entretenidas. Y es que la mayoría de aquellos vídeos la transportaban hacia un mundo ahora extinto que le resultaba de lo más atractivo y divertido. Era una experiencia de lo más desconcertante poder observar aquella versión paralela de la Tierra, algo que le resultaba de lo más adictivo. Es como ver el mundo en color o en blanco y negro, les explicó a Jack y Carol al ser preguntada al respecto. El nuestro es sin duda en blanco y negro, gris, sin matices, completamente uniforme. El de antes era como un estallido de colores, diverso, divertido e incluso peligroso, aunque lo mejor era su música, al contrario que la basura que tenemos. La de ellos estaba viva, llena de matices. Alexa era capaz de hablar durante horas sobre aquel tema sin repetirse o resultar aburrida, mientras sus compañeros la escuchaban embobados por la forma en que lo contaba llena de emoción. El ahorro de energía hizo que, pasado casi un mes, todavía no hubiera hecho falta reabastecer los depósitos de diésel. Apenas usaba la energía necesaria para mantener el portátil en marcha e iluminar algunas zonas de la estación. Por su parte, Carol y Jack se dedicaban a realizar incursiones hasta el centro de la ciudad, conducían hasta cerca de los lindes del bosque, escondían el deslizante y llevaban a cabo el resto del trayecto con suma cautela, disfrazando sus caras para evitar el sistema de reconocimiento facial de Iris. Por desgracia, cada vez tenían que ir con más cuidado, ya que el número de patrullas había ido en aumento
y eran cada vez más frecuentes. Una vez en la ciudad, contactaban con los insubordinados y organizaban los planes de lo que estaba por venir, aunque ni Alexa misma tenía muy claro qué sería. Se encontraba algo desvalida sin Thomas, aquel tontorrón entrañable al que ahora se daba cuenta que tanto había menospreciado en el pasado, oculto como estaba tras aquella falsa máscara de torpe incapaz, pero cuyo trabajo y compañía tanto valoraba ahora en su ausencia. Le costaba mucho reconocerse a sí misma y a sus compañeros cuando echaba la mirada atrás y recordaba aquel pasado no muy lejano en el instituto. Nunca jamás se habría imaginado en una situación como aquella. Esther llegaba tarde a clase. De nuevo. En esta ocasión había tenido que ayudar a una compañera del equipo de animadoras que había soportado las iras de la insufrible Caroline, o aquella pija redomada que parecía disfrutar humillando a cuantos se ponían en su camino. Por suerte, le tocaba historia contemporánea y su profesora actual, Rebecca, era mucho más laxa que su predecesora, la señorita Marcela. Entró con disimulo y observó cómo nadie se fijaba en ella mientras se sentaba en su asiento. La historia era un tema que le apasionaba, aunque odiaba con toda su alma aquella pervertida versión del pasado que les enseñaban, ya que en su interior sentía que nada de lo que les contaban era del todo cierto. Al acabar la clase, cuando todo el mundo había ya salido y ella se encontraba recogiendo todavía sus cosas, su profesora se acercó hasta ella. La puntualidad es una cualidad que cualquier persona debería de tener en alta estima, le dijo con una sonrisa en la cara. Lo sé, señorita, perdón, Rebecca, no volverá a suceder, espero. ¿Qué ha sido esta vez? ¿Una compañera a la que ha dejado su novio o la enésima humillada por Caroline? Parte de lo primero y de lo segundo, sonrió Esther ante la perspicacia de aquella profesora, que no parecía tener un pelo de tonta. Me gustaría comprender las motivaciones de Caroline, pero no lo consigo, y eso que estoy segura de que debajo de esa superficie de pija de hielo se esconde una persona interesante. No te quepa duda de que siempre hay algo en nuestro interior que nos convierte en extraordinarios. Tarde o temprano lo descubrirá, ya sea por ella o por Iris. Ahí está la grandeza de nuestra gran líder, capaz de transformar al peor de nosotros. ¿Incluso a Thomas?, preguntó sonriendo Esther. Incluso a Thomas. Milagros más complicados he visto obrar a Iris, respondió mientras se despedía y veía a su alumna salir por la puerta. Esther no acababa de comprender esa fe ciega que todos, absolutamente todos los adultos y muchos adolescentes, profesaban a Iris, incluso en el caso de alguien tan inteligente y brillante como Rebecca. Parecía no darse cuenta del fondo macabro de aquella superinteligencia artificial que les había arrastrado hasta lo más bajo de la condición humana, convirtiéndoles súbditos sin iniciativa ni ambición alguna. Una vez fuera, observó a escasos metros cómo Jack, su novio, conversaba con Alexa, la chica recién llegada del domo vecino. Los traslados eran circunstancia poco común. Por lo general, no se permitían, ya que Iris prefería no promover una comunicación excesiva entre los núcleos y se vanagloriaba de hacer que cada unidad fuera autosuficiente. «Deberías de reunirte con nosotros esta noche», dijo Esther acercándose. «La gente discrepante como tú es siempre bienvenida». Alexa
se mostró sorprendida al verla llegar, algo a lo que Esther estaba acostumbrada. Solían prejuzgarla con facilidad, considerarla una insoportable pija endiosada por el simple hecho de encabezar al enjambre de abejas ególatras que era el equipo de animadoras del centro. Pero era todo lo contrario. Aquella posición le ayudaba a poder ayudar a sus compañeras de las muchas arpías que pululaban por allí, del mismo modo en que Jack hacía lo propio con todos los abusones existentes en el instituto, comenzando por Thomas, el peor de todos. Thomas está cada vez peor, suspiró Esther de camino a su habitación. Deberías de hablar con él. Creo que es pura pose, y en el fondo esconde algún complejo, dijo Jack, poco dado a sentencias tan rotundas como las de su novia. Debe de ser impotente. Eso explicaría muchas cosas. Rió Esther mientras le cogía de la mano. Eres una manipuladora. Sabes que no me gustan este tipo de comentarios y que no te puedo contradecir cuando siento tu contacto, protestó Jack mientras enfurruñaba el gesto, algo que hacía especial gracia a Esther. ¿Estás tan mono cuando te enfadas? Deberías hacerlo más a menudo. En ocasiones me molesta tanto tu templanza. No estoy enfadado. Cómo me gusta que me lleves la contraria, añadió Esther para mayor frustración de Jack. Vamos, entra. Tengo ganas de estar un rato abrazada a ti. Antes de la reunión he quedado con Sandy. Ha tenido una discusión muy fuerte con su novio por culpa de Caroline y quería hablar con alguien. Eres demasiado buena, respondió dándole un beso. Y tú demasiado complaciente con las normas. Thomas era infeliz y la gente que le rodeaba solía pagar las consecuencias. Tenía un amplio grupo de seguidores que reían todas y cada una de sus gracias, lo cual le daba un poder que ni había pensado ni estaba preparado para ostentar, de modo que hacía lo único que su naturaleza le permitía, abusar de él. Era un tipo alto y de complexión fuerte, con carácter y dotes de liderazgo, pero que se sentía atrapado en aquella burbuja en la que vivían encerrados desde que nacían hasta que morían, y lo peor era que aquella máscara de dureza solo escondía el miedo a cumplir con uno de sus principales deseos: escapar del domo y descubrir qué había más allá del mismo. Pero no se atrevía, y aquella sensación le frustraba y consumía por dentro. Le hacían especial gracia las reuniones frikis de los viernes, a las que asistían algunos de sus compañeros. Eran su única forma de evasión, y aún así, su espíritu de contradicción le empujaba a intentar reventarlas. Intentaba por todos los medios pasar desapercibido y mantener un perfil bajo, no molestar a aquella panda de empollones insoportables. Pero aquel sentimiento interior era superior a sus fuerzas, y en cuanto les oía hablar durante un rato, le entraban unas ganas irrefrenables de sabotear todo cuanto hacían, de reírse de ellos en sus caras. Los encontraba tan repelentes como insufribles, con aquellas peroratas interminables sobre cómo arreglar el mundo, pero sin las agallas suficientes para mover un solo dedo en contra de Iris. Claro que él tampoco es que hiciera mucho, más bien nada, lo cual le encolerizaba todavía más. Alexa, en cambio, parecía diferente. Había llegado hacía poco hasta el domo y tenía un carácter y una predisposición diferentes. Parecía dispuesta a enfrentarse de forma directa al poder establecido. Una chica interesante, rebelde, aunque con casi total seguridad no tardaría en convertirse en una más del montón en cuanto se contagiara del conformismo social imperante.
Aunque era consciente de que cualquier esperanza de entablar algún tipo de relación con ella se desvanecería aquella misma noche, había escuchado cómo Jack la invitaba a la reunión de los viernes, para la que tenía preparada una broma de la que todos se acordarían durante meses. Se había planteado cancelarla, pero era superior a sus fuerzas. Seguramente Jack se enfadaría, pero poco más. En el fondo, ¿qué podía hacerle más que reprocharle su actitud con aquella superioridad moral que ejercía desde su posición de líder? Jack y Esther, si había dos personas a las que no alcanzaba a comprender, era aquellos dos enamorados. ¿Qué demonios se suponía que hacían reuniéndose a escondidas con toda aquella pandilla de tarados? Eran inteligentes, atractivos y con más carisma que el resto del instituto junto. No lo entendía. Debía de haber una razón oculta para que las dos personas más populares del lugar se reunieran los viernes con aquella pandilla de estúpidos perdedores. De tanto elucubrar, algo que su perezosamente mente le costaba hacer, había llegado a sospechar que se tratase de dos infiltrados de Iris. No le cabía la menor duda. Era la única respuesta posible, y en el fondo estaba seguro de que estaban por todas partes, mezclados entre la población normal. Pero algunos podían tratarle de paranoico por tener esos pensamientos, motivo por el que nunca decía nada al respecto, aunque aquella noche, con la broma que iba a llevar a cabo, comprobaría la reacción de aquellos dos y si finalmente se delataban. Esther había acelerado el paso. Llegaba tarde a su cita con Sandy, y aquello era algo que le disgustaba especialmente, ya que procuraba ser puntual y no hacer perder el tiempo a la gente. «Hola, Sandy», dijo al ver a su amiga sentada en uno de los bancos del parque donde habían quedado. «Hey, gracias por haber venido», respondió Sandy con su habitual sonrisa. «Espero que no lleves mucho tiempo esperándome», se disculpó Esther. «En absoluto. He llegado un poco antes para poder estar un rato sola y reflexionar. Últimamente me siento atrapada aquí dentro. Parece un mal endémico». «Ya estás hablando raro de nuevo», rió Sandy. «Lo que quiero decir es que me siento agobiada de ver siempre a la misma gente, de ir a los mismos sitios. Tengo muchas preguntas en mi cabeza que ni siquiera Iris podría responder, aunque tampoco sería la más adecuada para hacerlo. ¿Qué sabrá ella de problemas existenciales? Es frustrante. No entiendo que solo seamos unos pocos los que la cuestionemos. Es un principio. Al menos tienes las reuniones de los viernes para poder comentarlo entre amigos». «Ya, pero a mí no me basta con eso. Me siento atrapada bajo esta cúpula dorada. Estoy cansada de que me traten como a un animal frágil que necesita cuidados. Siento que estoy perdiendo mi vida, desperdiciándola. Quiero salir ahí fuera, saber qué hay». Esther dudó de si hablarle de las incursiones que llevaba a cabo con Jack, pero optó por no decir nada sin antes consultarlo con su novio. Aquel era un secreto compartido y no se sentía con autoridad moral de traicionarlo sin su consentimiento, sin consultárselo antes. «Quién sabe, tal vez si presentamos un frente opositor común y convencemos a los adultos, Iris nos permita efectuar salidas supervisadas al exterior. ¿No tienes ganas de saber cómo es? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo sabe el aire de verdad? Y no el que respiramos aquí. Yo lo que no entiendo es que haya gente que no se lo haya planteado nunca, que viva sin hacerse preguntas sobre su existencia». A lo largo de la siguiente hora, Esther trató de animar en la medida de lo posible a su amiga,
aunque se sentía algo culpable, pues tenía la mente distraída con la incursión que tenía programada durante el ciclo festivo.